Seguimos haciendo una mañana por descubrir, 9 de la mañana, 34 minutos. Y ahora vamos a tratar un tema que durante la semana se transformó en una cuestión de debate nacional. Porque, no se entiende bien cómo funciona la gente de a pie, nosotros, los comunes, cómo funciona esto de las sucesiones. ¿Por qué? Porque, recuerdan a Beatriz Arlo, esta escritora famosa, argentina, ensayista, intelectual, ya fallecida. Se generó una polémica alrededor de ella, que es que el encargado del edificio donde ella vivía, que se llama Melanio Alberto Mesa López, está reclamando el departamento de Beatriz Arlo porque dice que tiene un testamento, que ya lo hemos visto todos, un testamento manuscrito, ¿sí?, de Beatriz Arlo, que dice de puño y letra: le dejo el departamento, mi departamento, a, justamente Melanio Alberto Mesa López. Firma Beatriz Arlo, deja los documentos, el de ella, el del encargado del edificio, y la duda surge si un papel así es válido, si yo te puedo hacer: Mayu, te dejo mi departamento, acá corto una hoja del cuaderno, lo escribo, lo firmo y ya está, si es suficiente o no. De hecho, el ex esposo, Alberto Sato Cotani, y también los amigos están cuestionando si esto es válido o no. Para hablar de esto, para entender si esto sirve o no sirve, si es válido o no, estamos en comunicación con Gabriela Yaquén, que es abogada especialista en sucesiones, justamente. Muchas gracias por atendernos, doctora Yaquén. Mariano Doño, Maya Orana y Camila Ansaldo, la saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? ¿Se puede hacer un papelito así que yo escribo, le dejo todas mis cosas a X personas, lo firmo y ya está, y es suficiente después que se encargue el resto? Eso se puede hacer, pero tiene que cumplir determinados requisitos. A saber. Claro, tiene que estar, esto de letra manuscrita, digamos, tiene que tener fecha y tiene que estar firmado. Entonces vale. Los requisitos, esa nota las tiene. Pero el tema es que dice: le encargo a mi departamento y la gata, digamos. Sí. Y no dice: se lo otorgo. Si instituyo heredero, claro, o transfiero la propiedad. O sea, tiene que haber como una voluntad expresada claramente de transferir la propiedad. Porque eso puede significar que, no sé, te encargo mi departamento. Es el encargado del edificio, entonces de pasar, la duda está entonces si hereda el departamento o tiene que hacer tareas sobre el departamento. Vaya diferencia, ¿no? Si tiene que trabajar sobre el departamento, porque se lo encargo, es que se encargue del departamento, de todas las tareas del departamento, o si el departamento pasa a ser de él. Primero, el juez, que es lo que está haciendo ahora, el juzgado 91, que es el que está llevando la causa, están haciendo una pericia para ver si es la firma del testador. Sí. Si eso va bien, se pasa a evaluar esto que estoy contando, si hay una intención de transferir la propiedad. Eso en definitiva va a depender de la apreciación judicial, ¿no? De lo que el juez diga, si lo declara válido o no. Ahora, doctor, una duda que me surge de todo esto, que es de las pericias que se pueden hacer. Uno en los peritajes puede determinar si esa persona, al momento de llevar adelante ese testamento improvisado, estaba en su sano juicio. ¿Por qué? Se lo pregunto porque, por ejemplo, hay un vecino, un chico joven del edificio que, por ejemplo, dice que él sabía que siempre se juntaban así lo dice, ¿no? El chico, se juntaban a tomar whisky los miércoles a la noche, el encargado y Beatriz Arlo. Entonces digo, qué sé yo, quizás pasados de copas, entonces uno puede peritar eso. Digamos, en ese tema, si es que estaban pasados de copas, la verdad es que no se puede determinar. Lo que sí se podría llegar a determinar es si no estaba en uso de sus facultades por cuestiones de salud. Eso se puede llegar a probar con estudios médicos de esa época, pero se dice que hay una entrevista que hizo ella en un medio conocido, más o menos por las fechas que fueron junio y agosto de 2024. O sea que pueden llegar a digamos, a derribar eso. De que estaba bien.
Doctora Yaquén, ¿y qué rol cumple en este caso Alberto Sato Cotani? ¿Seguía siendo el marido de manera legal? ¿Es heredero forzoso en ese caso? En realidad, cuando una persona está casada, tiene un heredero forzoso que hereda, pero acá en este caso se da una situación muy particular, que bueno, él se presenta y digamos y pide que, lo que dice es que el testamento no es válido y además dice que él es heredero. Sí. Porque, pero fue sacado de la causa por el juez, pero apeló. ¿Por qué? Porque estaban separados, si bien no estaban divorciados, estaban separados de hecho hacía muchísimos años. Entonces, bueno, hay que ver ahora en cámara qué se determina, porque bueno, ahí hay toda una cuestión un poco compleja, que si la separación de hecho fue por causa atribuible, digamos, al cónyuge, se pierde la vocación hereditaria. Si fue por culpa del causante, digamos, de Beatriz, se conserva la vocación hereditaria, y si la separación fue de mutuo acuerdo, se pierde la vocación hereditaria. Es como bastante complejo. Pero eso, ¿cómo hacen para saberlo si ahora vive una sola de las partes? Digamos, si en aquella época existía, con el Código Viejo, existía la separación judicial que se hacía con juicio. Entonces, si eventualmente hay un expediente de aquella época en que haya pruebas respecto a cómo se produjo la separación, el abogado podría utilizarlo en esta apelación. Pero en este caso nunca hicieron el divorcio, digamos. Legalmente sigue siendo el esposo. Claro, pero en la época de antes, digamos, había separación y divorcio. Sí. Separarse, se separaban, no vivían más juntos, pedían la separación al juez, pero no el divorcio. Entonces, depende de quién era la culpa, se perdía la vocación hereditaria o no. O sea que hay una cuestión ahí compleja, que debería el abogado, digamos, de este señor probar eso, o que había como una voluntad de continuar juntos de alguna manera, pero pasaron tantos años y toda la historia que es complicado. O sea, ahora va a haber que hay que ver si la Cámara confirma la decisión o la revoca de que quede afuera de la sucesión. Abogada, buen día. Camila Ansaldo la saluda. Una de las cosas que más llamó la atención cuando se dio a conocer este caso es que siempre que se da este tipo de discusiones con respecto a sucesiones, se habla en el común del desconocimiento de quienes no nos dedicamos a este tema, que siempre tiene que estar la firma de un escribano para habilitar de cualquier tipo de sucesión, de división de bienes y demás. ¿Esto entonces no es tan así? ¿Puede ser que se haga de esta forma? No es así, porque hay distintos tipos de testamentos. Uno es el que se hace con escribano. Otro, en la ciudad de Buenos Aires, se hace con un abogado y con intervención del Colegio de Abogados, que hacen a efectos como de un escribano y certifican la firma. Y después existe el tercer tipo de testamento, que es este caso, que es hecho así en un papel, pero tiene que cumplir determinados requisitos y ser claro en la expresión, ¿no? Claro. ¿Y es con sucesiones solamente o con otro tipo de trámite también tiene esta misma validez? Es para sucesiones, digamos. En general los testamentos se utilizan para, digamos, hacer el juicio sucesorio y que luego el juez apruebe el testamento y los declare herederos, ¿no? Doctora Yaquén, a mí me interesa esta palabra que es la que pone todo en jaque o en la interpretación final del juez, que es encargado. La palabra de encargado, que el encargado, valga la redundancia, del edificio, y tal vez por ahí le vino el acto fallido a beatrizarlo, va a tener que hacerse cargo, eso como una ensalada de palabras, pero es así, del departamento. Digo, si llega a perder este juicio de sucesión, ¿qué es aprobar el testamento? Claro, ¿qué es lo que le puede llegar a caber a este empleado del edificio? Digo, ¿va a tener que, por ejemplo, cuidar de la gata Nini?
digamos, cuando hay una institución hereditaria... Porque dice que le encarga la gata también. Claro, si alguien te deja un bien o te encomienda algo, él tiene derecho a aceptarlo o no. Y todo tipo de herencias se pueden aceptar o no. Ajá. Si él, digamos, no es declarado heredero porque no es válido el testamento, él se puede oponer a solo cuidar de la gata, digamos. Claro. Y uno de los trascendidos por parte de los familiares y amigos, mejor dicho, de Beatriz Arlo, es que Beatriz tiene una colección muy importante cultural, tanto de libros como de escritos y materiales, perdón, que son muy importantes para la cultura argentina, y se habla de que el encargado los estaría vendiendo. Si se llegase a confirmar que esto es así, ¿podría tener algún tipo de sanción o de pena? Sí, por supuesto. Igualmente están viendo de presentar una medida cautelar para proteger todo eso. Uh-huh. El círculo íntimo de ella, claro. Que estaban viendo de hacer un fideicomiso para proteger el legado cultural, pueden pedir al juez una medida cautelar en que se haga un inventario, se protejan los bienes. Eso leí que se estaba por hacer. Claro, y eso en el caso de que el heredero no sea el encargado. Claro. Y acá otro tema importante es que si el testamento del juez, por esta palabra, ¿no?, que dice dejo mi departamento, que hace cargo de mi departamento. Sí. Si el juez no lo considera válido y lo considera como una expresión afectiva a esta nota, sí, y el ex marido en cámara tampoco, cámara no es una instancia superior del juzgado que interviene sí, en primer momento, confirma que no es heredero, el ex marido, en ese caso la herencia quedaría vacante. Eso significa que pasa al Estado de la ciudad de Buenos Aires. Por su experiencia, digo, ¿qué cree que puede llegar a pasar acá? ¿Que es válido ese papel arrugado? Que va a ganar... Digamos, yo si fuera abogada de ya sea del encargado o del cónyuge, sí, sacaría todas las herramientas y jurisprudencia para defender el caso. Está bien, eso es lo que haría, pero con experiencia, digo, ¿dónde cree que va a terminar? O sea, digamos, tendría que ver todos los detalles de la causa, pero si tengo que decir así como una opinión de haber estudiado todo, yo veo como que hay posibilidades que quede al Estado. ¿Al Estado? La palabra, exacto, que quede vacante, porque la palabra quedas a cargo de mi departamento, no está claro, y el ex marido están separados hace mucho tiempo. Si no hubo ese expediente antiguo que yo les explicaba, en que hubiera una causa de separación en aquella época, y si no se prueba una voluntad de unirse, según el Código Civil actual, si los cónyuges están separados, aunque no haya divorcio, pierde la vocación hereditaria. ¿Y si le queda al Estado, lo pueden hacer museo, por ejemplo, o por estar adentro de un edificio, eso ya no se puede hacer? Ahí, o sea, habría que ver. Seguramente se pueda proteger el legado cultural, sí, aunque quede al Estado, de alguna forma se va a proteger seguramente. Doctor, ¿y por qué esto tarda tantos meses en salir a la luz? Recordamos que Beatriz Arlo falleció en el año 2024, pasaron casi 6 meses. ¿Por qué demora tanto? ¿Es un tema que tiene que ver con lo que demoran las sucesiones? No, digamos, cuando una persona se produce el fallecimiento, más que nada el tiempo que demora es cuando los herederos se presentan en tribunales haciendo la apertura de la sucesión. Y después, cómo son los trámites y cómo se lleva el expediente. Para terminar... En general, una sucesión normal, bien llevada... Sí. En un plazo máximo de 3 meses tiene que salir en Capital Federal. Ajá. Para terminar, ¿cambió algo desde que está el gobierno de Javier Milei respecto de los mecanismos de sucesión y de los impuestos? Porque siempre uno escucha que, no, si vas a sucesión vas a perder un montón de plata. Muy caro. Te conviene venderlo en vida y hacer como una venta ficticia de padres a hijos, porque la sucesión después es un problema de trámites y además el Estado se queda con un montón de plata. Eso un poco es un mito.
a mi criterio. La realidad es que la sucesión te puede costar como hacer una venta, digamos. Se puede hacer de dos formas. El cliente puede hacer con el abogado un convenio de honorarios o ir a regulación judicial, se puede poner de acuerdo con su abogado. Y respecto puntualmente a lo que me preguntabas, no hubo cambios en el gobierno de Milei respecto a las sucesiones. Hubo, o sea, algunas noticias que quizás había algunos cambios, pero hasta la fecha no. Nada. Bien, doctora. Igual, digamos. Ajá. Le agradecemos muchísimo, doctora Gabriela Yaquén, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego y que tenga muy buen día.